Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes se repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo.
A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librará. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por esto, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y que fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y, llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó
para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua.
El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos todos, quienes siguen la transmisión de esta nuestra celebración a través de los medios que están al alcance y de manera particular a través de el sistema de radio y televisión, el CINAR, las emisoras de Canara, también nuestros medios católicos, Radio Fides y nuestro canal San José Televisión. Al unirnos a toda la Iglesia en la celebración de la liturgia a esta hora del día de la Pasión del Señor, estamos manifestando nuestra fe en quien murió y entregó su vida por nosotros en la cruz. Verdaderamente es el Mesías, el Salvador. Es la hora del Señor donde resuena en toda la creación esas últimas palabras de Jesús: todo está cumplido, todo está consumado. Él ha llevado a su culmen lo que vivió a lo largo de toda su vida, como fue cumplir la misión que el Padre le encomendó. Enfrentó al tentador que quiso llevarlo por otro camino, el camino del poder, el camino de la fama, pero Jesús se mantuvo fiel hasta el final. Pero también esta es la hora para que nos dejemos impactar por lo sucedido históricamente hace más de 2000 años, pero que sigue aconteciendo hoy, pues la realidad de la salvación es permanente, está presente y viva entre nosotros y en nuestra historia. Lo que hace falta de nuestra parte es dejar que esa presencia del Señor se manifieste. Es dejarnos invadir, impregnar de esa presencia viva y salvífica del Señor. Les invito a dejar que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y contemplemos el misterio de nuestra redención que se lleva a cabo por el acto de amor desbordante del Señor que entrega su vida por nosotros. Libremente se dona
por nuestra salvación. Contemplamos a Jesús colgado en la cruz, después de haber sufrido la soledad y el abandono, porque sus discípulos en el momento del prendimiento lo dejaron abandonado. Contemplamos al mismo Jesús, que habiendo ingresado a la ciudad de Jerusalén fue aclamado por muchos como rey. Sin embargo, hoy muchos de aquellos, manipulados ciertamente y de manera irracional, pidieron con fuerte voz que lo crucificaran. Ahí en la cruz se estaba exhibiendo a un condenado injustamente, luego de haberlo azotado y tratado como el peor desecho de la sociedad. Muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto de hombre. Ese fue el final terreno de quien pasó por el mundo haciendo el bien, anunciando la instauración del reino de Dios, reino de misericordia, de justicia, de paz. Así terminó quien llamó a la conversión como camino a la verdadera felicidad. Aquella voz que claramente se presentó como la verdad. El mismo que llamara a la obediencia a los mandatos de Dios. Y por ello incomodó a muchos que quisieron permanecer en las tinieblas antes que aceptar la alegría y el esplendor de la luz, la alegría y el esplendor de la verdad. Jesús incomodó a quienes se creían perfectos y santos y por tanto se sentían con autoridad para discriminar a los más vulnerables, a los pecadores. Es que Jesús con toda libertad compartía con los que eran discriminados en ese momento, los niños, las viudas, los pobres, los leprosos, los pecadores. Razón por la cual buscaron el momento preciso para deshacerse de él, aunque fuera fundamentándose en mentiras, en desautorizaciones y señalamientos falsos. Fue tanto el maltrato que lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Hermanos, creo que es el momento para tomar conciencia y percatarnos que esto se ha seguido dando a lo largo de toda la historia. Pero en las últimas décadas nos hemos dejado invadir, o la sociedad se ha dejado invadir, de una cultura que proclama y exalta las conquistas humanas por encima de Dios. Igualmente se ha desfigurado el rostro del Señor y muchos se han creído triunfantes al pisotear la dignidad de la persona mediante prácticas de muerte, ya por la guerra, el terrorismo, o decidiendo quién puede nacer o vivir y a quién se le puede dar muerte porque por su edad, por su enfermedad, económicamente es cara su manutención y su cuidado lleva mucho tiempo. Hoy Cristo es un rostro desconocido en país extranjero y me refiero a los hermanos migrantes, aquellos que han tenido que abandonar sus tierras, su país, por las razones que sean, y dolorosamente muchas veces por razones políticas, por razones económicas, por persecución, están en país extranjero y les toca llorar. Por lo tanto, ha llegado la hora del Señor. Esta es la hora del Señor. Ante el momento que estamos viviendo, cualquiera podría interpretar esta afirmación
de manera negativa, manifestando, creyendo, es entonces la hora de la venganza. El Señor está tomando venganza por todo lo que se hizo. Y por eso estamos viviendo esta realidad tan difícil, tan dura. Y no ese es el sentido que debemos darle al contemplar la cruz de Cristo. Se trata más bien de lo que afirma el profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Cristo cargó sobre sí lo que nos tocaba a nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Instaura así el imperio de la bondad, del perdón, de la misericordia, de la esperanza. Por tanto, se solidariza con nuestras miserias y dolores, enseñándonos así que identificarse con el dolor del hermano no es cuestión de discursos ideológicos muy bellamente preparados y pronunciados. Tampoco se trata de estar ahí presente donde están las cámaras de televisión o los medios para aparecer y ganar imagen, sino se trata de involucrarse, estar ahí para decirle al hermano, tu dolor es mi dolor, y sufrir también con los que están enfermos, con los que están abandonados, con quienes no tienen techo, con aquellos que padecen hambre. Dejemos que resuene en nuestros oídos la palabra del Señor que nos dice que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, que no nos descuida, que sabe perfectamente la angustia que sentimos, porque Él sudó gotas de sangre ante la inminencia de su muerte. Esta es la fuerza que procede de la cruz de Cristo. No se queda entonces la cruz del Señor en un simple signo externo que colocamos en nuestro pecho. Y no faltará quien lo haya puesto como simple amuleto o colgante junto con otros, sino se trata para nosotros creyentes de la presencia del dueño y Señor de nuestra vida, que nos dice que tengamos una mirada sin límite, que miremos al infinito, que vayamos más allá de lo meramente sensible, de aquello que percibimos cercano a nosotros, que trascendamos, que para eso hemos sido creados. El ser humano tiene que mirar más allá del horizonte meramente perceptible a sus ojos. Así como el pueblo judío, el día más santo del año es el conocido y denominado así Yom Kippur, o día de la gran expiación, que era cuando el sumo sacerdote, llevando la sangre de las víctimas, pasaba al otro lado del velo del templo, entraba en el Santo de los Santos y pronunciaba el nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente, y que los judíos no se atrevían a pronunciar. Nosotros, miembros del nuevo Israel, celebramos la plenitud de la gran expiación, porque así lo hemos escuchado en la segunda lectura que se ha proclamado. Tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Él ha entrado en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la suya propia. El sumo sacerdote, que es también la víctima, se ha entregado al Padre.
se verifica la eterna y definitiva alianza en que no solo un pueblo, sino la humanidad entera ha sido salvada. Razón suficiente para que con toda fuerza nosotros clamemos y proclamemos: Jesucristo es el Señor. Ya lo había anunciado el mismo Jesús cuando manifestó: cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Entonces, porque Él es el Señor. Nos enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses: toda rodilla se doble y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con toda claridad escuchamos, anunciaba el profeta Isaías: cuando entregue su vida como expiación, verán su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. Ante tan consolador misterio, no debemos dudar en ningún momento, y por ello doblemos nuestras rodillas ante quien es el verdadero Dios. Se nos ha revelado el Señor. Todo lo demás es idolatría, invento humano, falsos dioses. Al doblar nuestras rodillas y reconocerle como Señor, con toda humildad reconocemos también nuestros pecados y limitaciones. Ese paso debemos darlo personalmente y de manera comunitaria y como país. Percatarnos que no hemos venido haciendo bien las muchas cosas, reconocerlo así, que nos hemos equivocado y que siguiendo pues el ejemplo de Pedro, que lloremos nuestros pecados y rectifiquemos. Cristo desde la cruz nos revela el amor misericordioso del Padre, que como sucedió con el Hijo pródigo, nos abraza y hace fiesta ante nuestro retorno y nos pide que no volvamos a marcharnos de casa. Sintámonos animados por las palabras del Papa Francisco cuando afirmó: el amor de Dios es siempre más grande de lo que podemos imaginar, e incluso más allá de cualquier pecado que nuestra conciencia pueda reprocharnos. Es un amor que no conoce límites ni fronteras. No tiene esos obstáculos que nosotros, por el pecado, solemos poner a una persona, por temor a que nos quite nuestra libertad. Por ello, hermanos, necesariamente, a partir de la muerte de Cristo en la cruz, debe cambiar para nosotros y la humanidad entera la imagen del Dios egoísta y castigador, lleno de venganza y que no permite a la persona ser libre y feliz. Y en su lugar, abracemos la verdadera imagen de Dios, del verdadero Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Dios Padre lleno de amor, que nos quiere realmente libres de todo pecado, que no quiere que ninguno llegue a perderse, que todos nos salvemos. Dios que no nos quiere esclavos, Dios que liberta del poder destructor del maligno, que vende falsas felicidades. Y esa falsa felicidad con la que atrae a muchos diciendo: hay que liberarse de Dios. Por ello, sin temor ni pena, guiados por la sabiduría divina, doblemos nuestras rodillas. Adoremos la cruz de Cristo, árbol de vida. Presentemos al Señor nuestras necesidades y dolencias, porque la humanidad está herida y siente temor.
Pero hermanos, quiero enfatizar que al doblar nuestras rodillas, al postrarnos ante el Señor, no lo hagamos por miedo, sino con un espíritu contrito, y pidámosle que nos dé un corazón nuevo, una manera distinta de concebir la vida y de vivirla. Así que no tengamos duda que seremos escuchados al pedir por los hermanos que están enfermos en sus casas, en los hospitales, aquellos que están en la unidad de cuidados intensivos. Seremos escuchados al orar por los trabajadores de la salud, por los vigilantes del orden, por quienes recogen la basura, por los agricultores que con su trabajo dan seguridad alimentaria. Pidámosle al Señor también que con mucha sabiduría y solidaridad se pongan en marcha programas caritativos a favor de los que se quedaron sin trabajo o se les redujo la jornada laboral. Tantas jefas de hogar que estarán angustiadas, pues no tendrán cómo darle de comer a sus hijos. Tantos hogares pobres, quienes habitan en las calles. Que se ejecuten también programas económicos con rostro humano y solidario. No se puede seguir pensando solo en acumular riqueza. Hay que cultivar la economía social solidaria impregnada del amor al prójimo. Consolemos pues todos a Cristo que sufre, pero que ha triunfado sobre toda injusticia y que nos garantiza tiempos mejores si vivimos conforme a sus mandatos. Hermanos, no le tengamos miedo al Señor. Él quiere lo mejor para todos nosotros. Por algo murió en la cruz. Seamos pues constructores de paz, de fraternidad, de misericordia y de amor en medio de los hermanos. Que así sea. Amén. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Por unos instantes oramos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas
progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos de la fuente bautismal los cuentes también entre tus hijos. Mira benignamente a la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo
y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen y para que, al encontrarte, descansen en ti. Concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Aquí os Dios, santo es Dios. Hijos, santo y fuerte, aquí os Satanás son y vos, santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios Oteos, santo es Dios. Agios Ishiros, santo y fuerte. Agios Atanatos eleison y
en que te he ofendido. Experimentando esa presencia misericordiosa de Dios en nosotros, vamos ahora a dirigirnos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación de este sacramento permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ha sido característico de la celebración litúrgica que hemos realizado el silencio. Es que debemos callar para poder escuchar la voz del Señor. Debemos callar para que esa palabra llegue hasta la profundidad de nuestro corazón. Y en ese silencio meditativo vamos a continuar.
Para mañana, si Dios lo permite, entonces a las 6 de la tarde, que tendremos la solemne vigilia pascual, pues que vivamos también ese acontecimiento y que resuene y se manifieste en verdad en nuestras propias vidas. Envía, Señor, sobre tu pueblo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, sea creciente su fe santa y consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación,